Action. Perfecto, muy buenas noches. Siento mucho el no poder estar con ustedes. Septiembre es el mes de concientización de los seguros de vida y mi empresa me ha pedido estar en un evento muy importante en Brickell. Y bueno, mientras ustedes están aquí reunidos y cantando, extraño no poder cantar ahí con Hugo y con todos ustedes alabando. Bueno, pero por la gracia de la tecnología, mientras ustedes están aquí reunidos, yo voy a estar ahí, primero Dios, en Brickell, apoyando a la empresa y apoyando a la comunidad hispana a que tengan acceso a un buen seguro de vida. Pero bueno, estoy feliz de que tengo a mi hijo Daniel atrás de la cámara y que me está haciendo el favor de grabar esto. Y bueno, esto lo estamos haciendo pues de un solo tiro. Entonces esperamos que todo salga bien. Vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, y comenzamos nuestra serie de Primera de Pedro. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que aborden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, pues yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Bueno, amén. Ese es 1 Pedro capítulo 1. Ok, me permití, gracias a Vivi,
que me encontró este libro en nuestra biblioteca de Douglas Jacoby, y ustedes están recibiendo una copia de esto que fue la traducción de las páginas 62 a las 69, y me voy a permitir comentarles algunos puntos que me parece que son importantes, ¿no? Bueno, el título de esto es Invisible pero Invencible. Una carta de Pedro para los elegidos de Dios en varias ciudades de Asia, justo en la época en la que el emperador Nerón estaba en el trono y comenzaba una intensa persecución para los cristianos. Era el año 60 a.C. y Pedro, siervo de Cristo, impresionante líder, deseaba comunicar a todos los discípulos cuán increíble es nuestra fe y la salvación que hemos recibido mediante Cristo y su Evangelio. Bueno, esto es como el contexto. Ahora vamos a hacer un análisis de algunas de las partes que tenemos aquí en este inicio de 1 de Pedro capítulo 1, ¿ok? Primero, un nuevo nacimiento, y eso lo tenemos iniciando en el versículo 3. Hemos recibido un nuevo nacimiento, una esperanza viva. Esperanza en la Biblia hace referencia a algo mucho más sólido que un vago deseo o una débil expectativa. Implica una creencia seria. La esperanza en la Biblia hace referencia a la resurrección y a la vida del mundo que vendrá. Y ahí en sus apuntes tienen como referencia Hechos 2:26, 23:6, 24:15, 26:7. La esperanza nos mantiene dulces en lugar de amargos, positivos en lugar de negativos. Esto es esencial porque el mundo desesperadamente necesita de una esperanza. La esperanza para el mundo promedio es algo fabricado por Hollywood o la pequeña posibilidad de ganarse la lotería. Aún así, en nuestros corazones, todos sabemos que nada cambiará a través de la suerte. Otro concepto que se menciona aquí es la herencia. La pregunta es, ¿te gustaría recibir la herencia de un billonario? Tenemos algo que es mucho más valioso, que no es destruido por la polilla, la edad, la luz, los impuestos, los robos o por la inflación. Dios ha escrito su testamento y somos sus herederos. Gálatas 4:7. Estamos incluidos en su testamento solo si permanecemos obedientes a su voluntad. Mateo 7:21. Una cosa importante es que estamos 100% protegidos por el escudo del poder de Dios. ¿Qué clase de confianza tenemos los cristianos? Nada nos puede destruir a nosotros ni a nuestra salvación. Dios no permitirá que tentación alguna te desvíe de su voluntad. 1 Corintios 10:13. Mantente detrás de este escudo, mantén tu fe fuerte y ten plena seguridad que todo lo que Dios permita que pase a través de su escudo es algo que puedes manejar con la ayuda de Dios. De lo contrario, si no lo podemos manejar, Dios lo va a detener en seco, Dios lo detiene por completo. Ahora, quiero pasar a las pruebas. Las pruebas están en el versículo 6 al 9. Las pruebas van a llegar, pero solo durarán por un corto tiempo. El dolor acarreado por estas pruebas será eclipsado por el inmenso júbilo que vendrá cuando apreciemos nuestra salvación. Dice en el versículo 8, no lo han visto. Dios es invisible, justamente por lo que vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Aquí el punto de Pedro es que invisible o no, con Dios de nuestro lado, sin importar las pruebas por las que pasemos, somos invencibles. El objetivo de la fe se menciona en el versículo 9.
¿Cómo debemos de responder ante la pregunta, ¿no resulta un poco egoísta el pensar en nuestra propia salvación? ¿En pensar en que yo llegue al cielo? Pues debemos exclamar, absolutamente no. La salvación es el objetivo de nuestra fe. No te sientas avergonzado de esto. Así como en toda relación nuestros motivos pueden no ser los correctos, en la vida cristiana nuestra motivación debe ser llegar a la meta, ser salvos. No usamos nuestra fe para escapar de nuestras circunstancias y responsabilidades. Todo lo contrario, asumimos nuestro trabajo, nuestras circunstancias y responsabilidades con la fe y con la palabra de Dios. Las cumplimos y hacemos de esta vida un lugar mejor. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, podemos traer un pedacito de cielo aquí en la vida actual, un alma a la vez y de forma silenciosa. La gente que ama el compromiso y la verdad desean de forma natural su salvación, desean estar con el Señor. Pero aquellos que aman los placeres y las excusas no tienen paladar para los asuntos espirituales. Así que no te preocupes. Cualquier tipo de razón egoísta que podamos tener para llegar al cielo será transformada y moldeada a través de los fuegos de las pruebas. Ahora, hay un llamado a vamos a la acción, ahí en los versículos 13 al 17. Ya que el plan de Dios y su reino son increíbles, prepárate para la acción. La vida cristiana requiere disciplina. Los faltos de ella o la aprenden o mueren. No hay excepciones, como en el libro de Proverbios que nos enseña, Proverbios 5, 22 al 23. La falta de disciplina es un asesino. El indisciplinado será llevado por la corriente del mundo, sintiendo que las demandas de ser un discípulo de Jesús son demasiado pesadas. Ahora, por otro lado, se nos hace referencia a la vida vacía en el versículo 18. El psicólogo Carl Jung dijo hace un siglo, el vacío es el componente central de la neurosis en nuestro tiempo, y esto fue escrito hace 100 años. Es únicamente a través de Cristo que logramos que ese vacío en nuestra alma y nuestro corazón sea llenado a través de la palabra de Dios. El Cordero dispuesto a ir al matadero es nuestro Salvador, que nos llama a seguir sus pasos. Dios lo tenía todo planeado. El pecado no lo tomó por sorpresa. Dios sabía antes de crear a Adán lo que sería necesario para salvar a la humanidad y no ha escatimado nada, absolutamente nada para nuestra salvación. Ahora, por otro lado, 1 Pedro nos hace reflexionar también en un amor profundo en el versículo 22. Te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿tenemos este tipo de amor para con nuestros hermanos y con nuestras hermanas? Es un amor que se encuentra totalmente dedicado a la confraternidad, que pone a los demás por encima de nuestras necesidades y deseos. ¿Es un amor puro o es un amor egoísta? También se nos hace llamado a renacer en el versículo 23. No hemos nacido de una simiente perecedera o de espermas y óvulos, sino de una semilla, la palabra de Dios, de Lucas 8:11, que es imperecedera. Esto sucede en el momento de nuestro bautizo. Ahora, si comparas tres pasajes, 1 Pedro 1:3, 1:23 y 3:21, que vamos a ver después del capítulo 3:21, dice el autor, en este caso Douglas Jacoby, ¿qué es lo que ves? Renacimiento a través de la resurrección, renacimiento a través de la obediencia de la palabra de Dios y salvación y bautismo a través de la resurrección. Los tres pasajes se complementan, no se contradicen. Ya que la palabra que nos es predicada es eterna, hemos nacido de nuevo y recibido la vida eterna en las aguas del bautismo, de Juan 3:5, Tito 3:5. Los humanos somos tan efímeros como el pasto, pero la palabra de Dios dura para siempre. Es por ello que nuestra salvación es sólida. Los que nos persiguen regresarán al polvo de donde salieron. Mantener esta perspectiva eterna nos ayudará a realmente gozar de nuestra salvación.
Porque si bien creemos en realidades invisibles, a través de la fe en Dios somos invencibles. Si estuviese hablando esta generación, Pedro seguramente les diría de una manera coloquial: miren, la salvación es increíble, vale la pena luchar por ella, aun cuando es constantemente probada, especialmente ahora en tiempos de persecución. Cobremos valor y enfoquémonos. Así es como, aún con estas circunstancias, podemos gozar de una esperanza viva, pero debemos de buscarla y perseguirla. Finalmente vemos en el carácter de Pedro a un hombre que con el tiempo fue totalmente transformado por el Señor. Se volvió confiado y seguro, ven Hechos 4, 12 al 13. Su nivel de responsabilidad muestra un crecimiento constante a través de su vida. Y esto es un gran modelo para mí y para ti. Por ejemplo, Pedro pasó de ser un seguidor de Jesús, Marcos 1:18, a después ser un apóstol, Marcos 3 al 14, después a ser jefe de los apóstoles, Mateo 16:18, después a ser líder principal de la iglesia de Jerusalén, Hechos 2:14, posteriormente a ser un evangelista que viaja por las misiones, Hechos 8:14, 9:32, y finalmente un mártir, Juan 21:19. ¿Estás creciendo de esta forma? ¿Estoy creciendo de esta forma y tomando nuevas responsabilidades en tu camino con Dios o en mi camino con Dios? En Pedro vemos un compromiso que lo lleva hasta la muerte. Bueno, entonces, con esto termina lo que tengo preparado para ustedes. Va a haber seguramente ahora preguntas, una interacción ahí. Carlos, Hugo, Gabriel, todo el equipo, muchísimas gracias. Y bueno, espero en Dios que esto haya sido de utilidad y de interés. Se están quedando ustedes con esta hojita. Y bueno, los amo. Bendición. Chao, chao.